Bueno, nos separan 9 minutos de las 9 de la mañana. Es con muchísimo gusto, con muchísimo placer que vamos a entrevistar a partir de este momento al prosecretario de la Presidencia, doctor Jorge Díaz, quien nos acompaña gentilmente esta mañana. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar acá con nosotros. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Hemos tenido varias prórrogas, pero bueno. Es una persona complicada usted, difícil de entrevistar, difícil de conseguir. Bueno, ¿difícil de entrevistar o difícil de conseguir? De las dos cosas. Son cosas diferentes. De las dos cosas. No, acá estoy, dando la cara como siempre. ¿Cómo lleva el mote esto de que usted es el Maquiavelo del gobierno? Dicen por allí desde la oposición que es de las personas con más poder en la presidencia de la República. ¿Cómo lleva eso usted? Y como chiste es bueno, da para reírse un rato. Es decir, la verdad me río de ese tipo de afirmaciones porque son parte del intento de construcción de un relato que no tiene ninguna evidencia que lo sustente. Entonces, partiendo de esas... A ver, vivimos en un mundo en el cual lo que valen son las construcciones de los relatos y muy pocas veces vale la verdad. Leí hace poco un libro que se llama Los Ingenieros del Caos, que es del mismo autor del Mago del Kremlin, donde precisamente narra toda esta época moderna de la política en el cual hay sistemáticamente construcción de relatos y muchas veces, o la gran mayoría de las veces, esa construcción de relatos no tiene ninguna evidencia que lo sustente. Y para citar a Steve Bannon, dice, no importa si es verdad o no, lo que importa es que la gente lo crea. Bueno, esa nueva forma de hacer política que nace con Bannon y que se extiende por el mundo entero parece estar llegando un poco al Uruguay. ¿Lo quieren desgastar usted o lo quieren desgastar la gestión de Orsi? No lo sé. Simplemente cuando se trata de construir un relato que no tiene evidencia que lo sustente, lo que nosotros hacemos, o lo que yo hago, es trabajar. Lo que he hecho toda la vida es proponer, elaborar proyectos, trabajar y ver resultados. A cada una de esas afirmaciones o a cada uno de esos agravios o a cada una de esas... Bueno, la respuesta es planificación, trabajo y resolución. ¿Y por qué tenemos que ocuparnos de resolver los problemas de la gente que para eso nos eligieron? Y me parece que como se dice habitualmente, el ringuirranga ese, a mí personalmente no... ¿Y por qué cree que la oposición lo quiere hacer ver poderoso? No lo sé, pregúntele a la oposición, yo qué sé. A ver, no lo sé ni me incumbe. Es parte de una construcción de un relato que no tiene evidencia que lo sustente. Después lo demás es un problema de quien lo quiera hacer. Bien, doctor, vamos a hablar de planificación, de trabajo, de ejecución, de estos 100 días, pero entenderá que corresponde a la general de la ley. Le tengo que preguntar por hechos de las últimas horas, estas afirmaciones que ha hecho el doctor Percivale. De hecho, bueno, el Senado va a citar a Percivale por lo que él señaló públicamente de que usted lo perjudicó cuando usted asume en la Fiscalía de Corte. ¿Qué tiene para decir? A ver, cuando salió esta noticia le tuve que pedir a alguno de mis compañeros que se pusiera a revisar los antecedentes por dos razones. Porque estamos hablando de hechos que ocurrieron hace más de 10 años, 13 años concretamente. Y segundo, porque se habla de traslados de fiscales. Yo anoche sacaba una cuenta y entre designaciones, ascensos y traslados, debo haber efectuado centenares de designaciones. Yo creo que cerca de 2000, repito, entre designaciones, traslados y ascensos. Por lo tanto, comprenderá usted que es muy difícil recordar el punto concreto al cual se hace referencia cuando hablamos de una entre miles y cuando pasaron 13 años. De los antecedentes que los compañeros recabaron, estamos hablando de... A ver, el fiscal Percivale fue trasladado al menos 3 veces mientras yo fui fiscal general. No es una cifra exagerada. El otro día el doctor Negro me decía que él fue trasladado como 5 veces mientras yo fui fiscal general. O sea, fue una época de la implementación del código donde se hicieron muchos cambios. Y bueno, y de esa información que los compañeros recabaron, hay 2 de esos traslados que fueron impugnados. Uno fue en el año 2013, perdón, en el año 2012, o sea, estamos hablando 13 años atrás, de un traslado de crimen organizado a una fiscalía civil en el marco de un proceso de rotación de fiscales de crimen. Proceso de rotación que se cumplió porque en 5 años hubo 7 fiscales de crimen
En las dos fiscalías estuvo la doctora Ferrero, el doctor Percivale, el doctor Juan Gómez, el doctor Gilberto Rodríguez, la doctora María Camiño, el doctor Negro y el doctor Luis Pacheco. Todos esos fiscales pasaron por esas fiscalías y fueron trasladados en el marco de una política de rotación a espejo de la que había dispuesto la Corte en su momento. Pero lo que importa, ese traslado fue recurrido, el Poder Ejecutivo, con la firma del presidente Mujica y el ministro Ehrlich, ratificó el traslado, es decir, mantuvo, y nunca se entabló la acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Por ende, tú sos abogado, sabés que ese tema jurídicamente terminó. Posteriormente, 4 años después, hubo otro traslado en el marco de una reestructura para el Código del Proceso Penal. En una resolución se disponen 70 traslados, uno de ellos fue el del señor Percivale. Él recurre, la administración mantiene el acto, va al TCA y el TCA desestima la pretensión. Deja abierta la vía reparatoria y nunca se entabla una acción reparatoria. Es decir, es un tema que a nivel de la administración y de la justicia hace muchos años que está terminado. Por lo tanto, por qué causa, motivo, razón o circunstancia se vuelve a plantear hoy, lo desconozco. Tampoco es de mi incumbencia, es decir, es un tema cerrado porque la justicia ya lo laudó. Usted lo enmarca entonces en una serie de ejecuciones que adoptó como fiscal de corte. Ahora le pregunto, ¿usted tiene enemistades con Percivale? No, tampoco soy amigo. Es decir, hay 340 fiscales en el territorio nacional, por tanto con algunos tengo amistad. Enemistad con ninguno. Él dice que estaba a ver, yo no le voy investigando cuestiones pesadas y uno empieza a recorrer algunos de los expedientes que tenía en aquel momento Percivale y estaban, qué sé yo, el caso Gonzalo Fernández, el caso de un velero que estaba en Puerto Madero con supuestamente cocaína que venía de Piriápolis. Perdóneme. Estos temas fueron discutidos en el año 2000. Los compañeros fueron a las fuentes abiertas. Este tema se discutió, hubo hasta asamblea de la Asociación de Fiscales en su momento. Este tema se discutió públicamente, se discutió mediáticamente, se terminó. Cada vez que hay un traslado de un fiscal, quedan causas. Siempre quedan causas. Los otros fiscales de crimen organizado que fueron rotados también dejaron causas que siguieron otros investigando. La causa de Gonzalo Fernández, o la investigación que había contra Gonzalo Fernández, si la memoria no me falla, mire que acá sí le hablo de memoria, la archivó la doctora Ferrero. Posteriormente al traslado del doctor Percivale. No, llamó la atención porque el doctor Fernández en aquel momento recusaba a Percivale, ¿no? No hubo nunca una recusación. El anuncio de... Nunca una recusación. Hablemos de hechos. Entonces, creo que ya estamos logrando el propósito. Vamos 5 minutos de nota y estamos hablando de cosas de las que yo... No es que no quiera hablar, no me interesa hablar porque están laudadas. Lo que a mí me interesa es hablar de las cosas que estamos haciendo. Porque fíjese usted que yo fui 10 años fiscal general. Nunca me convocaron, nunca me invitaron a concurrir a ningún lado a hablar de estos temas. Fui 3 años abogado particular. Nunca me convocaron ni me invitaron a hablar de estos temas. Casualmente, cuando yo asumo como prosecretario de la Presidencia, aparece este tema. Bueno, ¿sabe qué? Yo ahora pertenezco a la institución Presidencia de la República, soy el prosecretario de la Presidencia de la República, y por tanto me pagan el sueldo para trabajar para resolver los problemas de la gente. A mí me encantaría, voy a ir al Parlamento ahora el 24 de junio a hablar del proyecto de ley de lavado, a hablar del SILCON, a hablar de la Junta de Drogas, a hablar de los planes de adicciones. Esos son los temas en los que trabajo todos los días. Y esos son los temas para los que el pueblo, con sus impuestos, me paga el salario para trabajar. Díaz, vayamos entonces a esos primeros 100 días de gobierno. Un gobierno que llega con 3 ejes prioritarios, por lo pronto, ¿no? Uno, la primera infancia, por otro lado, acciones concretas en materia de seguridad y por otro, el crecimiento económico. En estos primeros 100 días, en concreto, ¿qué se hizo para, buscar generar la ruta hacia esos objetivos? Bueno, en primer lugar, pusimos la casa en orden, que no es poca cosa. Nosotros nos ¿Estaba muy desordenada? Bueno, lo de hecho el ministro O'Donnell. Ahí había aproximadamente 1.000 millones de dólares de deudas y a pagar en el corto plazo que no nos habían sido informadas. Si usted tiene un proceso de transición y en ese proceso de transición le manejan determinadas cuentas y luego las cuentas resulta que son 1.000 millones de dólares más, usted imagínese que 1.000 millones de dólares es una cifra importante. Lo primero que hicimos fue, primero descubrir y detectarlas.
porque los 280 millones de ACE no habían sido informados, porque lo del ferrocarril central se nos había hablado de una cifra y después fue mucho más, y otras cuestiones que realmente han sido enumeradas por el ministro de Economía. Entonces, cuando uno llega a una casa, tiene que habitar una casa, lo primero que hacer es poner la casa en orden. Nosotros no podíamos empezar a ejecutar o a gastar si no teníamos claras las cuentas en qué estado estaban. Las cuentas estaban mucho peor. Estoy hablando de la cuestión fiscal. Una cosa es la economía, otra cosa es la cuestión fiscal. La cuestión fiscal estaba mucho más deteriorada, muchísimo más deteriorada de lo que se nos había informado. Entonces, lo primero es poner la casa en orden. No es poca cosa, ¿eh? Se están pagando deudas importantes que quedaron del gobierno anterior. Además, se adelantaron pagos de impuestos, es decir, recaudación que se debía hacer en el 2025, no la vamos a tener. El ministro Donne ha dicho que sin hacer nada, quedándonos absolutamente quietos, teníamos un punto más de déficit a fin de año del producto, lo cual es una situación que no queremos llegar a esa. Entonces, todas las medidas que tomamos fue para poner la casa en orden, que vuelvo a repetir, no es poca cosa. Presentamos la rendición de cuentas, se va a discutir la rendición de cuentas y empezamos a trabajar en el marco del presupuesto de la Administración Lacalle, porque el presupuesto de este gobierno va a empezar a regir a partir del 1 de enero del año que viene. En esa situación fiscal delicada que estamos enfrentando y que vamos a salir adelante, o sea, no es una situación de la que no podamos salir, pero que claramente condiciona fuertemente el arranque del gobierno. Bueno, lo que nosotros estamos haciendo es determinadas políticas puntuales que se están desarrollando y que tenemos 63 prioridades de gobierno. Dentro de esas 63 prioridades, muchas de ellas ya las estamos ejecutando. Por ejemplo, en lo que a mí refiere, nosotros hablamos de combatir el lavado de activos, el narcotráfico, como una cuestión esencial. Programa de gobierno, creación del Sistema Integrado de Lucha contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico, ya se creó, ya empezó a trabajar. Programa de gobierno, lavado de activos como eje central. Acabamos de presentar la nueva ley de lavado de activos, conforme lo habíamos anunciado en la campaña electoral y probablemente el Parlamento la semana próxima comience a discutirlo. Programa de gobierno, atender la situación de los jóvenes, y no jóvenes, pero fundamentalmente jóvenes, en situación de consumo problemático de drogas y adicciones. Estamos trabajando con la Junta Nacional de Drogas y estamos elaborando proyectos concretos para atender ese tipo de situaciones. Es decir, potenciando las situaciones, las respuestas que hoy existen, que son insuficientes, pero son las que existen y las estamos potenciando, y planificando y desarrollando nuevas soluciones a esos problemas. Tenemos una situación compleja en el sistema carcelario, muy compleja en el sistema carcelario. Bueno, se está trabajando con el BID en la elaboración de una línea de crédito para atender el problema carcelario. ¿Atender cómo el sistema carcelario? Bueno, atender de muchas maneras, porque tenemos hoy 16.500 privados de libertad. Tenemos un índice de prisionización que es de los más altos del mundo. Y tenemos un sistema carcelario que está colapsado. Entonces, necesitamos resolver esa situación. Parte de ese proyecto es la construcción de nuevos establecimientos de reclusión, pero parte de ese proyecto es también trabajar en lo que son las medidas alternativas a la prisión. Yo vengo ahora de Inglaterra y el gobierno inglés nos planteaba, tenemos un serio problema en las prisiones. Cuando le preguntamos cuál era el serio problema, nos dice, tenemos el 95% de la capacidad carcelaria ocupada. Y uno pensaría como uruguayo, pero les queda el 5%. Bueno, sí, pero en nuestra proyección en 6 meses vamos a superar eso. Entonces tenemos que resolver el problema. Bien, ¿cómo lo van a resolver? ¿Construyendo nuevas cárceles? Dice, no. Cada privado de libertad nos sale 50.000 libras por año. Hay sistemas de probation o de libertad condicional, que es un sistema tradicional en Inglaterra y en Estados Unidos, y están desarrollando ese sistema. Ellos tienen un número muy importante de gente sometido a dispositivos electrónicos y con oficiales de libertad condicional. Bueno, esa es una línea que hay que explorar. Díaz, ¿qué tan dependiente es el éxito o la mejora del sistema penitenciario, la creación de un Ministerio de Justicia? Yo creo que son carriles separados. O sea, por un lado está la necesidad de la reforma penitenciaria, es una necesidad. Las cárceles hoy son parte del problema, lo hemos dicho una y otra vez. Y la semana pasada, casualmente, estuve en una reunión con el fiscal ruso, un fiscal italiano que visitó Uruguay y que trabaja hoy con el ministro Honorio en el Ministerio de Justicia de Italia.
El fiscal ruso era el segundo en la Fiscalía de Lucha contra la Mafia, en Italia. Y nos decía, hablando de este tema de que las cárceles son parte del problema, decía, para los jóvenes por consumo problemático de drogas, pobres y analfabetos que están hoy en las prisiones, en las condiciones en las que están, la salida que ellos ven no es la salida de la rehabilitación que el Estado les ofrece, sino la salida de sumarse a una organización criminal. Porque les da un lugar, un sentimiento de pertenencia, un trabajo, soluciones económicas, que se las dan las organizaciones criminales y el Estado no es capaz de dárselas. Entonces se transforman la población esa carcelaria en el lugar de captación de las organizaciones criminales. De hecho, eso tenemos el ejemplo al lado en Brasil, con el PCC que nace en las prisiones de San Pablo. Tenemos esa realidad, la estamos mirando, tenemos una situación objetiva que es un caldo de cultivo, tenemos que actuar. Pero esto no es un problema de este gobierno, es un problema país. Y sí, hay que el primer resolverlo. mundo lo entendió hace un tiempo y la política uruguaya recién ahora empieza a despertarse. Y no, sí, a despertarse y no sé si se despertó del todo. Bueno, sí, tenemos que despertarnos y trabajar. Y eso es la concreción del Ministerio de Justicia. Bueno, y el Ministerio de Justicia es una cosa aparte, o está vinculada, que está en el programa de gobierno del Frente Amplio, está en el programa de gobierno del Partido Nacional, está en el programa de gobierno del Partido Colorado. Y lo que implica es... En este viaje a Londres, que fue sumamente productivo, me reuní con el primer ministro de Justicia inglés. Entonces le preguntamos, ¿y por qué un sistema sajón del common law que tradicionalmente no tenía el Ministerio de Justicia, por qué en el 2005 lo crean? Tienen más de 700 años de tradición jurídica y deciden crear el Ministerio de Justicia, que parece ser algo más del sistema romano-germánico continental. Y la respuesta fue porque lo necesitábamos. Y entonces, ¿por qué lo necesitamos? Porque teníamos el Home Office, o sea, el Ministerio de Seguridad, con demasiadas cosas. Estaba demasiado sobrecargado, tenía demasiadas responsabilidades. Y cuando nos empieza a enumerar las responsabilidades que tenía el Ministerio de Seguridad inglés, son exactamente las mismas que tiene el Ministerio del Interior de Uruguay y que los ingleses en el 2005 dijeron son demasiadas cosas. Entonces sacan las prisiones, entre otras cosas, del Ministerio de Seguridad y la colocan en el Ministerio de Justicia. Amén de un montón de otras cosas que necesariamente deberían formar parte de un Ministerio de Justicia que no cumple función jurisdiccional, que no va a afectar en lo más mínimo la independencia del Poder Judicial, ni ninguna de las potestades que tiene la Suprema Corte por Constitución. Eso que está en el programa de gobierno, lo que ha dicho el presidente Orsi, bien, convoquemos a los partidos. Nosotros queremos hacerlo. ¿Va a estar en el próximo presupuesto? Bueno, eso va a depender del diálogo con los demás partidos. Esta es una modificación institucional que requiere consensos. Porque nosotros podríamos decir, bueno, para cumplir mandamos un proyecto que se discuta y si sale, sale y si no sale, no sale. Bueno, nosotros queremos que salga. No depende tanto de plata porque es básicamente un reordenamiento de los incisos. Bueno, siempre hay que hacer alguna inversión, pero la realidad es que es más bien un reordenamiento de todos los incisos. Hay cuestiones que están en el Ministerio de Educación y Cultura, que ya tienen su presupuesto, cuestiones que están dentro del Ministerio del Interior, que ya tiene su presupuesto, otros ya son servicios descentralizados como la Fiscalía, que ya tiene su presupuesto. Se está pensando ahora, está camino a aprobarse la Defensoría Pública como servicio descentralizado, tiene su presupuesto. Es decir, siempre implica un presupuesto más, pero no estamos hablando de que hay que inventar todo de cero, sino es una reunión. Ahora bien, eso saldrá del diálogo con los partidos, porque si está en el programa de gobierno de todos los partidos, o por lo menos de los 3 principales partidos, es porque los 3 principales partidos consideran que es algo positivo. ¿Y el doctor Jorge Díaz quiere ser ministro de Justicia? El doctor Jorge Díaz va a estar donde el presidente Orsi entienda que tenga que estar. Ni que hablar, pero si usted me pregunta si me gustaría, le digo la respuesta es no. No quiere. No me gustaría. Pero si el presidente Orsi me manda, voy. ¿Le gustaba ser prosecretario? Ah, me encanta. ¿Está contento en su función? Sí, muy contento. Me fascina la tarea que estoy haciendo. Me permite ver todo el gobierno, me permite ser una rueda de auxilio permanente. El presidente Orsi ahora decía en la entrevista que hizo en El Observador, bueno, la gente que lo rodea, qué es lo que usted pretende de esa gente que lo rodea, hacer posible las decisiones que se toman. Porque parte de la eficacia y de la eficiencia es entre que se toma la resolución y se ejecuta. Muchas veces se toman decisiones y se pierden en el laberinto del Estado. Bueno, parte de nuestra tarea es precisamente eso, lograr que las cosas se lleven a transversalizar. El Estado uruguayo es
medio sistema feudal, si usted me permite. Es decir, cada ministerio que ejecuta la política pública muchas veces no tiene interacción con los otros o con las otras agencias. Nuestra función es transversalizar, que este ministerio trabaje con este, que esta agencia trabaje con este. ¿Todo pasa por el cernidor de su oficina? No, hay cosas que pasan por el cernidor de otras oficinas, no es la única. En algunos temas en los cuales me han sido asignados, yo trabajo, pero no todo, es la coordinación. La política pública de seguridad es del... O sea, primero está el Ministerio del Interior, pero no es solo el Ministerio del Interior. El Ministerio de Economía y Finanzas tiene ni más ni menos que la aduana y la DGI. El Poder Ejecutivo tiene la Secretaría de Inteligencia, la Senaclaf y la Junta de Drogas. El Ministerio de Defensa tiene patrullaje fronterizo y tiene que ver también con el tema de la custodia de las cárceles. Es decir, el Ministerio de Salud Pública, o sea, todos los ministerios tienen en mayor o menor medida funciones de seguridad. Articular eso implica un trabajo que hay que hacer. Y bueno, desde Presidencia lo que podemos hacer es eso. No es sustituir, no es cambiar, no es ponerse por encima de, es coordinar, articular, reunirse y en determinados proyectos concretos donde opera más de una oficina, que son muchos, bueno, ahí hay que articular. Y en eso de... Vuelvo a repetir, es la rueda de auxilio. Con Sánchez estamos todos los días haciendo eso, o sea, trabajando sistemáticamente en diferentes áreas para que los proyectos se encaminen y salgan lo más rápido posible. Y en ese rodamiento de la rueda le tengo que preguntar, usted se imaginará, doctor, si tuvo usted alguna incidencia en la designación de H como embajadora en Portugal. Y se lo pregunto porque, bueno, ¿sigue siendo abogado de H? No, ya no. Yo no ejerzo la profesión. Es más, a ver, primero, no tuve nada que ver. Eso es una decisión que toma el canciller con el presidente. Las razones las ha dado el canciller en alguna entrevista pública. Él podrá ahondar sobre ese punto. ¿Nunca le preguntaron, che, Jorge, qué te parece H como embajadora? No. La verdad es que no. Capaz que me hubiera gustado que me preguntaran, pero, ¿Ah, sí? Pero no me preguntaron. ¿Y qué hubiera contestado? Y sería un tema de discusión, yo qué sé, o por lo menos hubiera dado mi opinión, pero la realidad es... ¿Y cuál es su opinión? Mi opinión es la del gobierno. Yo formo parte del gobierno. No, bueno, pero hay sectores que forman parte del gobierno que no están del todo de acuerdo con esa decisión. No es mi caso. Yo apoyo las decisiones que toma el presidente de la República. El presidente de la República decidió con el canciller, que es el ministro del ramo, tomar esta decisión. Ha dicho que es buena cosa que enviar al exterior delegaciones integradas por mujeres que hayan ocupado, de otros partidos, que hayan ocupado cargos de relevancia, que eso hace ver bien al país, que está dentro de las capacidades de las personas que se han sido propuestas, y por tanto esa es la postura del gobierno. Una mujer política que en su momento fue cuestionada por quien era oposición, ahora oficialismo, y usted entiende la lógica de por qué la oposición de algún modo entendió que usted era también responsable de esta designación. Bueno, pero a ver, trasladar una relación profesional que terminó hace más de 7 meses, porque mi relación profesional con la doctora H termina cuando se archiva el caso Marcet. Ahí se termina mi relación profesional con la doctora H porque ella no tiene ninguna causa abierta, ni está siendo investigada por nada, por tanto mi relación terminó ahí. Pero no solo que mi relación termina ahí, sino que además, a partir del 1 de enero de este año, yo no ejerzo la profesión. O sea, lo dije públicamente, fui a la caja profesional, a la caja profesional y a la DGI, le di de baja a la empresa y yo no integro ningún estudio jurídico y no ejerzo la profesión. Digo porque hace pocos días, en esta lógica de los relatos, hubo un pedido de informes en Presidencia, me enteré, donde se preguntaba eso, cuál era mi vínculo con determinado... No tengo ningún vínculo. Yo no tengo ninguna incompatibilidad. Podría estar hoy ejerciendo la profesión. Y no lo hago por decisión propia. Entonces, no tengo ningún vínculo con la doctora H en este momento. Lo tuve, fue profesional, terminó, como lo he tenido con un montón de otros clientes. El caso de ella fue público, pero no fue la única clienta que tuve, se podrá imaginar. Así como usted dice Gracias a Dios me fue muy bien en el ejercicio de la profesión, entonces no... Así como usted dice que le hubiera gustado que le consultaran, tanto el Partido Nacional como el Partido Colorado, fue justamente lo que decían, ¿no? Bueno, que hubo de alguna manera, se omitió la consulta directa del partido. Ya lo contestó el canciller y el presidente de la República, son propuestas a las personas, no a los partidos.
Doctor, yo recuerdo... Yo le respondo con palabras del canciller o del presidente porque esos son los argumentos que No, tal vez conozco. usted tiene su opinión política, era esa mi consulta. Mi opinión política es la del presidente. Doctor, tengo varias Por consultas. primera vez tengo un jefe. Nunca tuve en su jefe. vida. Bueno, ahora tengo jefe. De alguna manera los clientes son también jefes, ¿no? Cuando uno es abogado. Sí, pero uno puede decirles que no. No, por supuesto, por supuesto. Bueno, el jefe... Y puede retirarse del cargo. El jefe claramente. primero es la ciudadanía. Sin duda. Lo dije hoy hace un rato, es la que me paga el salario con sus impuestos. Doctor, le Yo quiero... lo tengo. Por eso, otro de los temas que me encantaría hablar, gobierno abierto. El otro día lanzamos el sexto plan de gobierno abierto. El gobierno abierto, transparencia, exposición de... O sea, esos son los temas que a mí me apasionan y las razones por las cuales estoy acá. Porque usted se imaginará que yo no estoy acá por razones económicas. No. Estoy acá por pasión. Ese gobierno de transparencia ha hecho que en estos 3 meses haya habido situaciones que tienen que ver con renuncia de jerarcas, en algunos casos importantes, como una ministra. Bueno, son públicos y notorios los casos, yo no me voy a referir. En su momento, cuando se debatieron, le transmití mi opinión al presidente. El presidente tomó las decisiones que tomó. Y yo cumplí con darle mi opinión como corresponde cuando soy consultado. ¿Afecta en algo? A ver, yo creo que acá hay... porque acá no hay ningún delito. No. Acá habrá una situación irregular desde que se trata... Ético, en algunos casos, ¿no? Bueno, puede ser, yo no soy quien para valorar ese tipo de cuestiones, pero está claro que hay mucha gente buscándole el pelo al huevo. Está buscando dentro de los jerarcas del gobierno a ver qué se encuentra. Eso se lo digo con propiedad porque tengo información de que así es. Que hay gente de la oposición buscándole pelo al huevo. Hay gente que está buscándole el pelo al huevo. Yo no dije de la oposición. Digo, hay gente que está buscando... Bueno, pero hay gente como muy genérico. Bueno, en mi caso, bueno, puede haber periodistas que estén buscando. Y de hecho los hay. Y ese es nuestro trabajo. Me parece fantástico. Yo jamás le voy a decir a un periodista que no haga su trabajo. Nunca va a escuchar de este servidor público que le diga a un periodista esto. Jamás. Podré estar de acuerdo, no estar de acuerdo. Y mire que muchos periodistas han dicho muchas cosas que son falsas respecto de mi persona y me he bancado calladito la boca. Concretamente, aquellos que tenemos, en mi caso, en regla absolutamente todo, estamos muy tranquilos. ¿O usted cree que no me han buscado el pelo al huevo? Pero cuando uno está al día con sus impuestos, cuando uno tiene... Bueno, fantástico, yo estoy absolutamente tranquilo. Entramos en otro terreno de la política uruguaya, porque estas cosas en la política uruguaya no se discutían, no se hablaban, no aparecían. Ahora parece que entramos en la búsqueda de las cuestiones individuales. No digo que esté bien ni que esté mal, digo que cambió. ¿Qué dice usted? ¿Que lo quieren hacer pisar el palito de algún modo? No, que están buscando los trapos sucios. Cuando uno no tiene trapo sucio, está tranquilo. ¿Y estos episodios complicaron el inicio de la gestión? No, yo creo que siempre, políticamente, digo, siempre ¿no? Generan algún ruido, pero se resolvieron con rapidez y sin mayores dramas. Uno hubiera deseado que no hubieran pasado, claro. Siempre deseas que no hubieran pasado. Ahora, la política sigue, las políticas de vivienda que se habían empezado con Cairo siguen con Paseiro. La cuestión ahora yo estuve ayer hablando sobre este tema de colonización, con colonización, Ministerio de Ganadería, etcétera. Y bueno, las políticas que ha iniciado Viera van a continuar con su sustituto. Lo mismo pasa en otras áreas. Es decir, quizá hubiera deseado que no pasara, pero pasó. Bien. Y se hizo frente y también te da madurez y callosidad como para enfrentar los problemas. En esto de lo transversal que decía usted, ¿no? de la prosecretaría, quiero llevarlo a un tema puntual que surgió la semana pasada. El ministro de Relaciones Exteriores, Lubetkin, anunció que el gobierno pretende de algún modo incorporar a un programa liderado por Dinamarca y ejecutado por la FAO, donde él trabajó, para atraer a algunos jóvenes palestinos. Así lo dijo el ministro de la región de Cisjordania, para trabajar en un proyecto de agricultura. ¿Esto ya está en marcha? Bueno, desconozco ese tema. Es una propuesta que ha hecho el
El canciller, escuché públicamente, no he tenido la oportunidad de hablar del canciller sobre estos temas y tengo entendido que es un tema que él está hablando con el presidente. Porque supongo que esto también va a necesitar la intervención de la prosecretaría. ¿O no? Lo que hablábamos hoy, no todo pasa por la prosecretaría. Hay temas que sí, porque naturalmente están bajo o están dentro de las áreas que me han sido asignadas y otros que no. Dentro de las áreas en las que yo trabajo habitualmente, más allá de que tengo una excelente relación con Mario y con Valeria, o sea, con Mario Lubezkin y Valeria Socasi, no están estos temas. ¿Esto no llegó entonces a su escritorio? No. Y no sabe si tampoco está en el ámbito del Poder Ejecutivo o Bueno, con si Pacha Sánchez o con el presidente. Bueno, si lo planteó el canciller, lo tiene que haber hablado con el presidente o estará en contacto con el presidente. Doctor, le quiero... No conmigo, digo, pero ojo que mire que hay muchos temas que pasan por otras áreas que no están bajo las áreas que yo superviso o las áreas que me encargo y puedo no estar enterado de los detalles. Sí estoy enterado de lo que anunció, pero no sé los detalles. Doctor, le quiero preguntar... Eso un poco es evidencia de que contraria, o sea, es evidencia a favor de lo que yo he dicho y en contra del relato de que tengo el joystick y estoy manejando todo. Perdóname que me ría, pero me resulta gracioso. Está bien, está bien. Le quiero preguntar por un episodio que lo tuvo usted como protagonista, doctor, seguramente involuntariamente. Yo recuerdo una conferencia de prensa que usted, una de las primeras después de un Consejo de Ministros, y se lo quiero preguntar porque en esa misma silla la gente de familiares detenidos desaparecidos de alguna manera cuestionó ese episodio, que fue la de anunciar públicamente la información que había sobre la existencia de restos en el comando de la Armada. Que hecho sea de paso, todavía no hay mayores novedades. Con el diario del lunes, y usted supongo que esos cuestionamientos ya los recibió, ya se lo han hecho saber. Sí, aparte de la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente, está también dentro de las áreas que yo superviso. Con el diario del lunes, ¿se equivocó usted en hacer ese anuncio? En realidad, yo anuncié algo que se discutió en el Consejo de Ministros y que se pidió que se anunciara. Ajá. Yo en ese momento desconocía que no había sido informado madres y familiares, y una vez que me enteré, hablé con ellos, les pedí las disculpas. O sea, se habló Alejandra Casablanca, la secretaría, habló con ellos, se les pidió las disculpas del caso, se trabajó en un protocolo ahora para que esto no vuelva a suceder. Esa es la realidad. O sea, yo desconocía que no había sido informado madres y familiares. ¿Usted cumplió con una orden? No, sí, cumplí más que con una orden, con un mandato de dar una conferencia de prensa, de anunciar los temas, de presentar públicamente los temas que allí se habían discutido. Entre ellos estaba este tema, se me señaló además, bueno, este es un tema importante y lo planteé. Tampoco anuncié que hubiera arrestos, dije que había un terreno cautelado. Digo, pongamos las cosas en su lugar, porque para mí este es un tema muy delicado. Bien, doctor, yo recuerdo entrevistarlo hace mucho tiempo, cuando usted todavía incluso creo que era juez, mire lo que le digo. Y usted, hablando de prehistoria, ¿no? Lo otro ocurrió 13 años atrás. Más o menos, pero juez 14 años para atrás. Pero usted ya decía en aquellos momentos del avance del poder narco y que no nos debería extrañar que hoy o mañana haya ataques al sistema de justicia por parte de los narcos. ¿Cuán lejos estamos de eso? Bueno, de hecho han existido amenazas concretas contra operadores del sistema de justicia. El periodista Ladra, en uno de sus libros, describe una situación que se planteó cuando en esa época que yo era juez. Guarteche era el director de drogas y creo que la doctora Ferreiro, la fiscal. Episodios que él describe que fueron reales, pero que obviamente no hablamos no se hicieron públicos en ese momento. Y bueno, esa realidad siempre está, ese riesgo siempre está. Es lo que ha sucedido en el resto de los países de América Latina, y si nosotros lo hemos contenido hasta ahora es porque hemos adoptado muchas políticas que son correctas. Y cuando digo nosotros me refiero a nosotros los uruguayos. Claro. Para mí en estos temas, cuando el 2 de marzo yo me reuní con el ministro Honorio, que es integrante de un gobierno de derecha en Italia, yo asumía como prosecretario de un gobierno de izquierda en Uruguay. Cuando nos pusimos a hablar de los temas de crimen organizado, narcotráfico, lavado de activos, hablábamos el mismo idioma. Acá no hay derecha ni izquierda cuando se trata de enfrentar al narcotráfico, a la mafia, al crimen organizado, al lavado de activos. Entonces, creo que algunas
políticas correctas hemos desarrollado. Seguramente las estamos revisando permanentemente. ¿No es una guerra que se haya perdido, como dijo Negro? Lo que pasa es que el concepto de la pérdida de la guerra contra el narcotráfico obedece, y usted sabe bien, porque es un hombre informado, a aquella famosa frase de Nixon de cuando le declaró la guerra al narcotráfico, etcétera, etcétera, y implicó todo un desarrollo de una política. Yo creo que Negro, que es muy técnico, se refería más bien a esos conceptos y no al día a día. De hecho, en el día a día estamos en el territorio trabajando y estamos desarrollando herramientas jurídicas para darle a la policía y a la fiscalía para que puedan ser más eficaces y más eficientes. Y en eso nosotros no vamos a tener, pero no nos duele ninguna prenda. Es más, el otro día el presidente Orsi en la entrevista que daba en El Observador decía, bueno, hay que ser duros con las causas del delito y todos sabemos cuáles son las causas porque nuestras cárceles están llenas de jóvenes, adictos, pobres y muchos de esos analfabetos. Esa es la población carcelaria que tiene Uruguay, por eso hablábamos hoy del caldo de cultivo de las organizaciones de crimen organizado. Entonces tenemos que ser duros con las causas, muy duros con las causas. Ahí tenemos un tema de pobreza infantil, tenemos un montón de... Pero también tenemos que ser duros con las consecuencias, es decir, nosotros tenemos que tener una política de represión de los delitos, sobre todo de los delitos más graves, muy dura. Entonces, me da la impresión de que acá nosotros no tenemos más esas ambivalencias a la hora de... Y cuando digo no tenemos más, porque creo que en algún momento la izquierda, bueno, no hablaba de seguridad, hablaba de convivencia, era como que tenía como un cierto reparo. No tenemos más reparo. Si es verdad que alguna vez lo tuvimos, no tenemos más reparo. O sea, nosotros vamos a trabajar directamente y frontalmente contra el delito. Díaz, tenemos que ir cerrando, pero brevemente le consulto. ¿Es posible que se llegue a un acuerdo para tener un nuevo fiscal de corte? Bueno, es lo que nosotros queremos. Porque todos dicen que sí. Bueno, y hay que sentarse a negociar. Yo creo que sí, hay que sentarse a negociar. Lo que pasa es que estamos en un momento de mucho ringirranga político, como se dice habitualmente, ¿Por qué? ¿no? Y no lo sé, yo qué sé. ¿Por la conformación del Parlamento? No lo sé, si es por la conformación del Parlamento, si es por que ahora hay elecciones, no sé, hay muchos factores que pueden pesar. Los politólogos hablan de la incidencia de las elecciones internas del Partido Nacional, otros hablan de esto, de aquello. A ver, yo creo que lo que hay que hacer es sentarse y discutir y hablar, y seguramente si nos sentamos, discutimos y hablamos, probablemente nos pongamos de acuerdo. Nos tenemos que poner de acuerdo, porque si no sería un fracaso del sistema político. ¿Ferrero puede quedar? Ferrero está como fiscal subrogante. Dentro de los nombres que se han manejado para fiscal titular, yo no lo escuché, pero si alguien lo propone se discutirá. O sea, a ver, si hay algo que tiene este gobierno y es por las características del presidente de la República, es que nosotros nos hablamos todo. ¿Es una buena opción, Ferrero? No, yo no me voy a meter en ese tema porque se imaginará que estoy metiéndome de lleno en la negociación. Y le digo la verdad, por haber sido ex fiscal, no sé si soy la persona adecuada para hablar de estos temas. Capaz que otras personas pueden tener mejor... También hay que saber, no todos servimos para todo y no todos podemos desarrollar las tareas eficazmente. Entonces hay que tener las cosas claras y de alguna manera, y en eso sí le tengo... En eso y en muchas otras cosas más, si no, no estaría acá, una fe tremenda del presidente de la República para surcir, negociar, hablar. En este marco de esta política que yo la he sintetizado, bueno, ante el agravio, propuestas. Ante el hater, bueno, o sea, las respuestas son propuestas, proyectos, trabajo, concreciones. De eso es lo que pueden esperar Jorge Díaz y esto es lo que pueden esperar de este gobierno. Bien, El doctor. ringirranga que ocurra donde tiene que ocurrir. Lo dejamos para la zona del básquetbol, de abajo en la pintura nada más. Doctor. Bueno, yo no juego al básquetbol, juego a otros deportes, Está pero bien. Le agradecemos muy en el especialmente. ajedrez no hay violencia, por ejemplo. Por ejemplo. A veces. Le agradecemos especialmente, sabemos que tiene una agenda muy apretada, muy complicada más en lo personal, así que le agradecemos especialmente que haya llegado. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, y disculpen públicamente, ya se lo dije a ustedes, las sucesivas prórrogas que hemos tenido hasta ahora. No, nos vino perfecto porque nos vino bien para preguntarle por lo de Percivales, por ejemplo. Yo no hay Michael, ¿por qué no venga? Bueno, igual ese tema yo, como le decía hoy, son temas que si la justicia laudó, porque a veces hablamos de la justicia y decimos, no, porque bueno, cuando la justicia lauda, y el tema está terminado. Gracias. Doctor, muchas gracias.